Ok, pues bienvenidos. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que en este momento nos des la gracia de silenciar nuestra alma, de todo lo ajetreo del día, los pendientes, el trabajo, las cosas emocionantes, las cosas tristes, las experiencias fuertes. Permítanos en este momento, Señor, serenarnos, tener silencio de mente, de cuerpo y de nuestros sonidos. Permítenos sintonizarnos con el Espíritu Santo para tener un mejor entendimiento, una mejor capacidad de escucha, para tener más facilidad para comprender las Escrituras y sobre todo docilidad para dejarnos guiar por ellas. Te rogamos, Espíritu Santo, que por la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos concedas esto. Siempre permítenos mantenernos fiel a la doctrina de la Iglesia, pero también misericordiosos con nuestros hermanos de otras profesiones que, que quizás por engaños, porque nacieron ahí, están en otras creencias. Sí ser claros en la doctrina, pero siempre misericordiosos con ellos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mi hermana, vamos a continuar. Nos quedamos en la clase pasada en San Mateo capítulo 24, versículo 29, la venida del Hijo del Hombre. Ah, ahí es donde yo tengo marcado que nos quedamos. Entonces, si quiere empezar con eso, por favor. Ok, entonces Mateo 24, 29, la venida del Hijo Sí, del Hombre, Mateo ¿verdad? 24, 29. Ok, la venida del Hijo del Hombre. Después de esos días de angustia, el sol se obscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Enviará a sus ángeles que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales de un extremo al otro del mundo. Aprendan esta lección de la higuera. Cuando es, cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que están juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. ¿Continúo o ahí? Está en mute. Está en mute. No se oye, hermano. Está en mute. Ah, perdón, continúe hasta el 44, por favor. Ok. Sí, yo digo sí. Estén alerta. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto.
Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo van a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos espera. Imagínense un administrador digno de Ah, confianza. ahí, hermana. Ok. Este, está hablando aquí del fin del mundo. ¿Alguien tiene algo que aportar? Si no, nomás doy un resumen y continuamos. O pregunta. Sí, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Está hablando de la venida de Jesús, del regreso. Ajá, Este, y pues yo creo que ahí es donde entra y queda muy aplicable el que debemos de estar siempre en gracia de Dios, porque pues obvio no sabemos ni la hora ni el momento. Es amén. prácticamente lo mismo que cuando nos vamos a morir, ¿verdad? Yo ahorita a lo mejor me puedo morir en este momento y si no estoy preparada, pues es lo que hay. Sí es. Entonces, por eso es que debemos como, no como, debemos de estar preparados y la mejor manera de estar preparados pues sería con la confesión, la comunión, este, y pues hacer lo mejor que podamos como seres humanos, el servicio, ser humildes, pues todas las virtudes y bondades que nos fueron dadas y que no sabemos utilizar, ¿verdad? Eh, Independientemente de que debemos de estar rezando y de pedir misericordia y rezar, también nuestros actos deben de ser los que Él espera de nosotros, como amar al prójimo, servir, ser humildes, para de esa manera, pues, por lo menos estar preparados. Amén. Otra cosa que me gusta aquí que dice, eso que usted dice tiene toda la razón. So, ahí no voy a elaborar nada porque usted lo explicó muy bien. Pero la otra cosa que me llama la atención es de que dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Lo que yo he aprendido en las formaciones que me han dado es que esto lo dijo Jesús antes de ser resucitado, antes de pasar por la muerte, por la pasión, muerte y resurrección. Después de la resurrección, entonces Él lo sabe todo, por la razón de que dice que Dios lo sentó a su derecha. Entonces, Dios lo sabe, Jesucristo después de su muerte, pasión y de su pasión, muerte y resurrección, entonces sí, él sabe todo, todo se le ha sido dado a nuestro Señor Jesucristo. Pero me llama la atención porque a veces escuchamos que sale una profecía por allá, que sale una profecía aquí, que la Virgen dijo esto acá, que la Virgen dijo esto allá. Y a veces la gente se deja llevar por todo este rumbo de profecías que hablan del fin del mundo. Las escrituras ya nos dijeron, nadie lo sabe. Ni la Santísima Virgen María, con lo pura y lo santa que es, tampoco ella lo sabe. Solo el Padre, o en este caso, lo que se me ha enseñado, solo Dios. Y Dios es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque Jesucristo lo dice esto antes de su resurrección. Ya cuando todo está cumplido, cuando Jesús está en la cruz y le dice a María, Madre, todo está cumplido, entonces todo se le ha sido entregado. Entonces, eh, no vamos a desacreditar tampoco, yo aquí no quiero que vayan no quiero desacreditarles de que la Virgen María se aparece y todo eso. Claro que sí, todo esto es real. Pero a veces empiezan a salir tantas mitologías dentro de la aparición real, si lo podemos decir de esta manera, que empiezan a salir diferentes cosas. Otras cosas sí son verdaderas, pero son revelaciones privadas. No es lo mismo cuando es una revelación ¿cómo se dice? Se me escapa el término ahorita, eclesial. Pero las revelaciones privadas es, por ejemplo, cuando Medugori le da, la Virgen de Medugori le da revelaciones ya se me está yendo el nombre bueno, las revelaciones que da a los profetas, los que ven visiones, ¿cómo se les llama? Dios mío santo, ando desconectado. Bueno, los que ven visiones. La Virgen de Medjugorje les dio a ellos unas revelaciones. O Fátima a los pastorcitos. La Virgen Milagrosa a Santa Catalina Labouré. Esas revelaciones son privadas,
en el que la iglesia las autoriza y se universalizan, entonces sí se pueden tomar. Las podemos creer sin ningún problema, pero no estamos obligados a creerlas. Pero obviamente nos perdemos de bastantes beneficios si no las creemos. No es un dogma como lo es la virginidad de la Virgen María, la Santísima Trinidad, Jesucristo es Dios y hombre. O sea, estos son dogmas que no podemos decir soy católico y no creo que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. No, no se puede. Pero yo bien puedo decir, si yo así lo deseo, decir, pues yo no creo en la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y no pasa nada, en el sentido de que no estoy yendo en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, pero sí me perdería de bastantes bendiciones. No sé si me explico. Entonces, todas estas apariciones que vemos, por ejemplo, que sea ahorita, bueno, no sé, ahorita ya sí anda mucho, pero un tiempo andaba una profecía que creo que no recuerdo de qué advocación de la Virgen María era, que tener 12 uvas y no sé qué otras cosas eran, unas velas y no sé qué, que por los días de oscuridad y todo eso. Eso lo pueden creer si ustedes quieren, pero tampoco lo pueden creer si no quieren. Entonces, solo por tener eso en cuenta, nadie sabe. Puede salir aquí un pastor, un sacerdote, quien sea que saliese y que ande hablando del fin del mundo, que normalmente eso no lo vamos a ver en la Iglesia Católica. Pero aunque saliese diciendo, se va a acabar ya, ya viene, estamos cercas, quizás sí, quizás no. Lo que sí tenemos que hacer es lo que dice nuestra hermana a lo que estaba explicando, todo lo que ella explicó, eso sí. Pero estar viviendo con un miedo constante porque nos están diciendo que el fin del mundo está cerca, no. Incluso si mal no recuerdo, la clase pasada hablábamos de que nosotros los católicos no le tenemos miedo al fin del mundo. Al contrario, estamos pidiendo el fin del mundo. Porque las mismas escrituras dicen que Dios recortará los tiempos, porque si no, hasta los elegidos se perderán. Entonces, que Jesucristo venga es un acto de misericordia, es un acto de amor hacia la humanidad. Por lo tanto, nosotros lo pedimos. No le tenemos miedo. Nosotros no vamos a andar en el mundo predicando el fin del mundo como para que la gente entre en miedo y se venga a la iglesia. No, así no trabaja la iglesia católica. Si no hay ningún algo más que comentar, hermana Norma, me Y yo parece que fue lo que entró bien. tengo, A ver, tengo Adri, una dígame. pregunta. ¿Se les llama videntes? La palabra que... Eso, videntes, gracias. Videntes. Y luego, mi otra pregunta es, ¿cómo tomaríamos esta parte de la Biblia donde dice, con la venida del Hijo del Hombre, de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no? De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Yo he oído mucho del arrebatamiento. Esto es Ajá. en lo que basan lo del arrebatamiento. No necesariamente. Lo que el arrebatamiento que hablan los hermanos protestantes, si mal no recuerdo, puede que esté equivocado, pero si mal no recuerdo es cuando dice que ¿cómo dice la escritura? A ver, me parece que va a venir una venida y va a recoger a los escogidos y luego vamos a adorar creo que otros 1000 años antes del fin del mundo. Algo así dice la. Ahorita mientras, voy a ver si lo encuentro mientras usted lee, pero también quiero poner atención a lo que lea, pero voy a tratar de ver si lo encuentro. Pero habla de un lapso, o sea, viene y recoge, se lleva a. Arrebatamiento es un vocabulario protestante. Nosotros los católicos no creemos un arrebatamiento. ¿Por qué? Porque un arrebatamiento es violento. También dicen el rapto. El rapto, la palabra rapto es como un secuestro. Dios no nos secuestra. Dios no nos arrebata. Dios viene por nosotros a recogernos, que es diferente. Pero bueno, usando ese término. Entonces ellos creen, y si mal no recuerdo, sí están en el libro del Apocalipsis, donde va a llevarse a unos, pero después va a haber un tiempo de tribulación y de oscuridad y de prueba. Y ya después, ya los que logren, digamos, superar esa prueba, entonces ya vendrá lo que es el final como tal. Ah, eso es en cuestión del rapto o del arrebatamiento que usted dice. Sí, en cuestión de que dice que va a estar uno de dos en el campo y uno será llevado y otro será dejado, dos mujeres moliendo, una será dejada y una llevada. A mí lo que se me explicó en esto es de que si se fijan, los dos están haciendo la misma actividad. Y sin embargo, uno se queda y uno se va. Uno se salva y uno se condena, en otras palabras. ¿Qué significa esto? Que Dios ve el corazón.
Y según el corazón, entonces será los que se salvan y los que se condenan. Por ejemplo, aquí estamos cinco leyendo las escrituras. Dios nos libre, pero si no estamos viviendo la fe como tal, entonces quizás tres sean llevados y dos nos quedemos. Que Dios quiera y no sea así, ¿no? Que ojalá, metes que todos nos vayamos al cielo. Pero el corazón solo Dios lo sabe. Por eso nosotros, que ya lo hemos tocado anteriormente, incluso con nuestros hermanos separados, yo les he dicho, por más de que veamos cosas, nosotros no podemos decir fulano se va al infierno, sutano se va al cielo. Porque pueden estar haciendo lo mismo y sin embargo uno se queda y uno se va porque solo Dios conoce el corazón. Entonces, eso es lo que a mí se me explicó en cuestión de de este pasaje en particular, de que dos están moliendo y uno se va y uno se queda, dos están en el campo, uno se va y uno se queda. Los dos haciendo lo mismo, mas sin embargo uno se condenará. ¿Por qué? Porque las intenciones del corazón solo Dios las conoce. Yo bien puedo estar aquí, Dios quiera y no sea así el caso, y espero no sea así, yo no creo que sea así, pero digamos que yo esté aquí por pura vanidad y vanagloria, ¿de qué me sirve predicar la palabra de Dios? Si yo lo único que quiero es gloria. Entonces mi premio será dado aquí en la tierra. O que esté aquí por prepotencia para que la gente vea que yo me siento más. O que la gente me halague y me sienta yo interiormente más que los demás. Entonces yo bien me puedo perder. Porque aunque estoy haciendo algo bien, la intención del corazón es mala. Entonces, no sé si me explico, hermana Adri. Sí, sí, pensé que en esta parte es donde basaban ellos su teoría del arrebatamiento, o Eh, creo que hay otra parte en la Biblia donde no hay algo donde dice que si está la esposa y el esposo se llevará uno de los dos o los Creo que hijos. esa es la que usted dice y esa es la que le digo que creo que está en el Apocalipsis. Okay, Pero ahorita a ver si lo alcanzo a ver. okay. Ajá. Esa era mi pregunta. Sí, sí, pero me parece que esa sí es el arrebatamiento del cual está hablando usted, que es un término muy, am, muy protestante. Mire, ya lo encontré, dice, ¿qué dice la Biblia sobre el arrebatamiento? Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz del mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor del aire. Entonces, ahí es la parte donde usan el arrebatamiento ellos. Sinceramente, no recuerdo, hace ya bastante que toqué este tema yo, pero en un debate que tuve con un hermano protestante, pero creo que la Biblia católica no usa la palabra arrebatamiento, creo. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Por ahorita, así de memoria de rápido, es lo mejor que tengo para darle. No me voy a inventar algo que no sé. Ok. Donde habla de las trompetas, yo me acuerdo que mi abuelita me traumó con esa parte porque ella siempre decía que vendrían las trompetas del apocalipsis que se iban a oír en el norte, en el sur, en el este y en el oeste y que eso anunciaba el fin del mundo. Y créame que he ido a retiros, sobre todo, pues no sé de verdad que si son carismáticos o no, pero cuando tocan esa El como caracol, shofar. ay, no, 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 a mí me pone los pelos de punta, No, pero me eso es da algo muy mucho hermoso, es muy miedo. bonito de la herencia que tenemos de nuestros hermanos judíos. Es bonita, no es Ay, fea. no, ay, me pone nerviosa, así como que, ay, no es lo que mi abuela siempre me decía, sí. Me pone muy nerviosa, pero bueno, creo que es de las cosas que te dicen de chiquita y creces con esa Sí, idea. y Y cuesta siempre, trabajo, no, yo entiendo. sí, no, yo siempre he visto esos ángeles, o sea, en mi cabeza, como mi abuela me los dijo, es como yo me imagino y cómo se van a oír los ángeles, ¿verdad? Con las Sí. trompetas, pero bueno. Mire, yo en lo personal, y esto es algo personal, esto no es algo digamos, de teología o nada, no, esto es algo yo en lo personal. Yo creo que cuando llegue ese día y si nos llegase a tocar a nosotros, que solo Dios sabe, la trompeta va a traer diferentes sentimientos según la persona. Ahorita póngale que usted sienta miedo por lo que le metieron de niña, pero cuando llegue el tiempo real, o sea que digamos que nos toque a nosotros, que escuchemos esto, inmediatamente el que está en pecado mortal sentirá el pavor más grande del mundo. El que esté en gracia de Dios sentirá el gozo más grande del mundo. El que sea ateo se va a sorprender, se va a asustar y así sucesivamente. Yo creo que cada quien
Ahorita es diferente, porque ahorita, por decirlo así, se puede decir tiene un patrón de niñez que es muy diferente. Yo me refiero ya en el momento real que si nos llega a tocar, según el estado del alma, es lo que cada quien vamos a recibir. So, quizás ahorita a usted le dé miedo, pero cuando llegue el final del tiempo y que nos llegase a tocar a nosotros, va a estar gozándose en el Señor primero Dios. Así que no se Ent- preocupe, cuando sea real, Dios nos agarre preparados. Sí, oiga, hermano, otra pregunta. ¿Qué es eso de la conciencia, la iluminación de la conciencia? No sé si usted haya oído hablar de eso también. ¿De la qué, Hasta perdón? de la iluminación de la conciencia, donde se supone, creo que hay hasta una película que hicieron unos latinos, que no Ajá, es, que apenas es nueva, tendrá como 3 meses que la pusieron en el cine. ¿No ha oído ajá, usted hablar de eso? Que se supone que va a llegar un momento en que Dios nos va a todos, no importa qué religión o nada, nada, a todos en general, nos va a dejar ver como Él nos ve a nosotros sí. y de ahí va a haber mucha conversión, porque si tú te hiciste consciente de lo que estás fallando, pues bueno, no todo, ¿verdad? Pero la mayoría va a tratar de corregir, porque es como le llaman el aviso también le llaman. ¿Ha oído usted hablar de eso? No, no he escuchado eso, pero, y voy a poner un paréntesis aquí, vuelvo a lo mismo, esto ya es basado en lo que yo he conocido, quizás en este tema yo no lo he escuchado, quizás me pueda equivocar, así que no lo vayan a tomar como doctrina católica cuando a veces les he dicho, no, esto enseña la iglesia. En este caso no he escuchado ese tema, pero no se me hace que concuerde con la doctrina católica. ¿Por qué? Porque Dios nos dio lo que se llama el libre albedrío. Entonces, si antes de la salvación Dios nos transparenta para que veamos cómo estamos y muchos se van a convertir, ¿la conversión fue auténtica? No. Esa conversión fue condicional, porque vieron cómo estaban en su interior, no por libre voluntad, sino porque Dios les permite ver en el sentido de que les quita su libertad y ellos lo ven. Y la realidad es que eso no es muy católico que digamos, pero puede que esté equivocado. Al menos que esté entendiendo mal su pregunta, pero no, no que yo sepa. Esto yo no lo había escuchado, pero no me suena muy, muy, muy de concuerda con la doctrina de la Iglesia Católica. Recuerden que nosotros en la Iglesia Católica tenemos algo que se llama la atrición y la contrición. La atrición es aquella persona que sigue las cosas de Dios porque no se quiere ir al infierno. Entonces, como no quiere irse al infierno y quiere irse al cielo, entonces sigue a Dios. Y aunque ayuda, pero es imperfecto. Eso no es una conversión perfecta, porque en el fondo hay una intención de no irse al infierno. La contrición es la perfecta o la que la iglesia nos recomienda. Que decía, me parece que San Juan de la Cruz, creo que era él, decía, Señor, aunque no hubiera infierno, te temiera, y aunque no hubiera cielo, te amaría. O sea que no hay un interés detrás de seguir a Cristo, sino que lo sigo porque simplemente le amo, porque al experimentar su amor, no puedo otra cosa más que amarle. Y así no hubiera cielo, yo le sigo amando. Y así no existiera el infierno, yo igual, yo igual le temería. ¿Por qué? Porque temería fallarle a Él, que me ama. No temería de irme al infierno. Entonces, basado en estas cosas, yo no me suena muy católico, pero a lo mejor estoy equivocado, pero no, no me suena, hermana. No lo había escuchado eso yo. Ok, le dejo de tarea entonces para que Sí, me va a tocar investigar eso, yo no lo había escuchado. el aviso le Sí, llama, la película se el llama El aviso. Aviso y según yo vi como entrevistaron a los que la hicieron y suena como si fueran católicos. Entonces, Mire, me da dos claves que no creo que sea católico, pero mm, como le digo, no lo he escuchado, no puedo juzgarlo, pero me da dos claves. La primera es eso, que no se me hace muy católico que digamos. La segunda es que no importa la religión. Cada que le digan que no importa la religión, tenga la plena seguridad que no es católico. Y si es un católico que lo está diciendo, es un católico que no está formado, está infectado, porque ok. sí importa la religión. Si la religión no importara, entonces Jesucristo no haya fundado una iglesia. Si de verdad la iglesia no importa, entonces Cristo no haya formado una iglesia. ¿Para qué formar una iglesia si no importa? Segundo, cuando vienen los hermanos protestantes a decirnos que la religión no importa,
A mí cuando me lo dicen, yo les digo, pues entonces vente para acá, ¿cuál es el problema? Si no importa, ¿qué estás haciendo allá? Quédate con nosotros, ¿para qué te vas? Y empiezan a patalear, ah, entonces sí importa, no seas mentiroso, porque si no importara, pues no tuvieras ningún problema en venirte con nosotros. Pero como si tienes problemas en venirte con nosotros, entonces sí importa la religión. Entonces esas dos claves para mí, esos dos puntos, para mí me suena que no es católico, pero lo voy a investigar, ya me dio tarea. Ok, ya le dejamos su tarea, ¿eh? Sí, porque Ok. eso de que la religión no importa, ese es un término 100% protestante, porque les conviene a ellos. Si Ujú. yo convenzo al católico que la religión no importa, pues entonces me los llevo bien fácil. Pero si el católico sabe que la religión sí importa, pues no va a ser muy fácil confundirlos. Ahora, perdón, decir que la religión no importa y decir que la religión me va a salvar son dos cosas distintas. No vayamos a confundirlas. La religión no nos salva, pero sí es camino de salvación. Y la religión sí importa, tanto que Jesucristo formó una sola iglesia. Y tercero, hay que entender lo que significa religión. Religión viene del griego que significa religar, es un religamiento, es un conectarnos con Dios. Entonces, si religión significa religarnos con Dios, ¿no importa que nos religuemos con Dios? Claro que sí. Entonces, sí, cuando escuche eso, al momento que digan la religión no importa, ¡pum! De volada, esto es protestante. Si no hay otra pregunta, podemos continuar. Bienvenida a la hermana María. Norma, ¿quieres leer o sigo leyendo yo? Porque sé que a Norma le gusta leer. Bueno, el que calla otorga. No, Ah, adelante, porque no sé dónde van, pero a la próxima con mucho gusto. Ok. ok, hermana. Pero tomamos para que nos siga. Vamos en San Mateo capítulo 24, versículo 45, para los que también van entrando. Ahorita estábamos tocando el punto, me imagino que ya se dieron una idea del fin del mundo. Y dentro de eso salieron unas preguntas. Igual, si tienen una ustedes, háganla, no importa, de los que van Yo sí, llegando. A yo ver, sí tengo hermano. una pregunta. Hablando del fin del mundo, yo escuché hoy un podcast con los Heraldos, de hecho lo compartí ahí donde está Adriana, y se me Ajá. hizo bien importante, yo no lo había visto de esa manera, de que comenta un padre, estamos pidiendo pues por la paz, ¿no? Pero si no hay una conversión desde el fondo de tu corazón y no seguimos los mandamientos como cristianos, como nos lo pide nuestro Señor, no van a terminar las guerras. Las guerras van a seguir si no hay una conversión en cada individuo. Y yo no lo había visto de ese punto, porque, o sea, sí pueden parar las guerras, pero seguimos faltando a los mandamientos de Dios. Dice, puede haber miles de legisladores, leyes, congresos, pero aún así no va a terminar la guerra si no te conviertes. Y se me hizo fuerte, pero real. Y pues sí, yo creo que como cristianos tenemos que trabajar primeramente pues con yo, Norma, ¿verdad? Conmigo Sí. misma. Como dice usted, pues no estar nada más empapándonos de nuestra doctrina, ¿no? Sino que ese conocimiento nos lleve a ese cambio, que si yo, Norma, soy muy orgullosa, pues tengo que doblegarme ese orgullo para verdaderamente estar dando frutos. Ujú. Y hablaba, se me hizo muy bonito ese podcast y sí es muy real y ojalá, ¿verdad? Ojalá que pudiéramos lograr, ay, primero como persona entrar en esa conversión y pues de ahí toda la familia y de ahí ojalá la humanidad se pudiera convertir. Y yo veo pues actualmente lo que está pasando y veo cómo pelean, cómo desastres y digo, ay Señor, de verdad, si verdaderamente siguiéramos tus mandamientos, sí habría paz, sí habría paz. Mira, Eso es, hermana. Perdón, continúe, continúe. no, adelante. Ah, disculpe, pensé que había terminado, fue mi intención interrumpirle. Qué curioso que hable este tema. Literalmente yo ayer tengo un primo mío con el que yo crecí cuando venía a Estados Unidos, vivíamos en casa de ellos y ya que mi papá se acomodaba, ya nos íbamos a nuestro lugar.
Entonces, y como íbamos y veníamos, varias veces me tocó vivir con ellos. Entonces yo crecí parte de mi vida con este primo mío, pero él es demócrata de hueso colorado, o sea, los defiende a 100% y es antitrumpista de hueso colorado. Entonces tenemos bastantes debates en cuestión de la política. Y yo le digo que nosotros los católicos no podemos ser, no debemos de ser ni de un lado ni del otro. Sino que nosotros los católicos siempre tenemos que tener esa independencia y verla, no solo la política, sino todo el aspecto de nuestra vida, verla según la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, el filtro para yo tomar las mejores decisiones, incluyendo la política, tiene que ser la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿qué enseña la Iglesia sobre el aborto? ¿Qué enseña la Iglesia sobre la inmigración? ¿Qué enseña la Iglesia sobre el LGTB o los homosexuales? Y basado a eso, entonces yo tomaré una decisión. En cuestión de política, el término que se ha usado más comúnmente y se ha aceptado mejor es el daño menor. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los políticos tienen algo negativo, tristemente. Todos son una bola de mentirosos, todos tienen intereses personales, todos van a ayudar a quien les interesa. Eso ya lo sabemos. Sabemos que cuando vamos a votar por un presidente no vamos a votar ni por un santo, ni por un papa, ni por un padre, ni por un esposo. Vamos a votar por un líder político. Y como tal sabemos que tiene sus errores. Entonces, vamos a escoger el daño menor, especialmente en estos tiempos. Dentro del daño menor, para nosotros los cristianos, primero nos debe interesar el aspecto moral, después el aspecto económico. Perdón, primero el aspecto moral, después, en este caso, los que estamos en Estados Unidos, primero lo moral, después lo que tiene que ver con la inmigración y por último la economía, en cuestión de orden. Primero está lo moral. ¿Por qué? Porque lo moral es lo que mata el alma. Entonces, yo con él teníamos este debate similar a lo que decía nuestra hermana, usted está hablando de las guerras, nosotros estábamos hablando de que él me decía de que este gobierno ha cortado el programa que se llama USAID, que es una ayuda que dan, que dan al mundo para los pobres. Y él está atacando duramente a este gobierno porque dice él que a consecuencia de que este gobierno cortó los fondos de ayuda mundial, han muerto 300.000 personas. Tristemente, que no es algo bueno, obviamente esto es algo malo. ¿Y cómo lo conecto con lo que decía mi hermana Norma? Que yo le decía, primo, es que tú no entiendes. No es responsabilidad de los gobiernos mantener al mundo entero. Hay que poner todo en un orden. Es triste, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, solo quiero que entiendas que esto no debe de determinar si yo acepto o no acepto este partido, en el sentido de que los primeros responsables de estas personas no son los gobiernos, somos nosotros los cristianos. Y así como decía mi hermana Norma, si hubiera conversión, se acabarían las guerras. Yo cuando tengo debates, a mí me gusta estar investigando y agarrando información para saber de lo que estoy hablando, no nomás así tirar lo que yo pienso. Y dentro de este debate que teníamos, me metí a investigar. Resulta que aquí lo tenía en mi teléfono, el, el 46% de los billonarios o los magnates en el mundo se autodenominan cristianos. El 56% de la riqueza del mundo la tenemos los cristianos. Habemos, incluyendo protestantes, habemos 2,6 billones de cristianos en el mundo. 2,6 billones de cristianos en el mundo. Si nosotros los cristianos, como dice la hermana Norma, no hablemos de todo el mundo, solo hablemos de nosotros los cristianos, tenemos más de la mitad de la riqueza del mundo, entre todos, unos más, otros menos, obviamente, pero la tenemos. Si todos los cristianos nos convirtiéramos, acabaríamos con las hambres, con el hambre del mundo, acabaríamos con el hambre, acabaríamos con la pobreza, acabaríamos con las guerras, pero nos falta tanta conversión. Preferimos mejor que los gobiernos se encarguen y yo me lavo las manos como Pilato. Para eso pago mis taxis, para que ellos ayuden. Y ahora como cortaron los fondos, ellos son los culpables. No, los culpables somos nosotros, porque es nuestro trabajo. Las, en este caso,
terminar las guerras, como dice la hermana, o el debate que yo tenía con mi primo, terminar el hambre de esta gente que tristemente, trágicamente murió. Si nosotros hiciéramos nuestra parte, los cristianos, no solamente esas personas no hayan muerto o estas guerras no se hayan hecho, sino que estas obras de misericordia nos estuvieran dando la salvación. Pero como nosotros, y no que nos la ganamos con acciones, eso lo tenemos muy claro, la salvación no la da Dios, pero dice Jesucristo, bienaventurados los que aman la paz. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. En ningún momento Jesucristo dice, los gobiernos dieron de comer a los hambrientos, los gobiernos dieron por la paz, ustedes los votaron, ustedes tendrán su recompensa. No, la responsabilidad es de nosotros los cristianos. Acabar con el hambre, acabar con el pecado, acabar con con las guerras. Y él obviamente no lo puede entender, no lo acepta, el mundo no lo reconoce. El necio que para eso pagamos los taxis. No. Si nosotros nos vamos a la doctrina social de la iglesia, los taxis se pagan para que haya una infraestructura en el país, para que haya una seguridad en el país, para que haya oportunidades de economía para todo mundo por igual. Pero la responsabilidad de las obras de misericordia, corporales y espirituales, nos corresponden a nosotros los católicos. Entonces, se me hizo curioso ahorita que estaba hablando usted de esto, porque precisamente ayer yo estaba hablando con un primo mío sobre este tema. La responsabilidad es nuestra. Y el día que nosotros aceptamos que la responsabilidad es nuestra, de verdad tomamos en serio este llamado, entonces podemos empezar a cambiar el mundo. Nosotros católicos, los cristianos en general, tenemos el poder de cambiar el mundo. Pero a veces estamos más peleando nuestras diferencias que trabajando juntos. No sé, me recordó mucho esto, hermana Norma. Sí, tiene toda la razón. Si de verdad hubiera conversión, no estuviéramos viendo nada de esto. Todo esto que vemos es signo de lo mal que estamos como sociedad, en general, obviamente todos, ¿no? Eso no significa que no hay gente santa, eso no significa que no hay gente entregada a Dios, pero tristemente son menos, porque si fueran más, este mundo estuviera un poco más ordenado. Entonces Dios nos dé la gracia de que todos nos vayamos convirtiendo para que volvamos a recuperar ese balance en este mundo tan descontrolado, tan descontrolado. Si no hay más que continuar, pues de elaborar continuamos. Mateo 24:45. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su señor lo ha puesto al frente de su familia y es él quien reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este servidor si al venir su señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa, mi señor se ha retrasado y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no le espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Ay, Hermana, ¿cómo está? hacemos un pausita aquí. ¿Qué iba a Ay, decir? Está duro. sí. Sí, está duro. Miren, esto es precisamente lo que estábamos hablando nuestra hermana Norma y yo. Nosotros ahorita somos los encargados. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien el amo puso al frente de la servidumbre para darle el alimento a la hora de vida? Nosotros somos esos siervos que les damos el alimento a la hora de vida, dice. No cuando se nos da la gana, a la hora de vida. ¿Qué alimento? La palabra de Dios, el testimonio del Evangelio. Nosotros somos esos siervos. Ahora, ¿qué tipo de siervos somos? Ese que está para dar el alimento a la hora de vida, dice, dichoso aquel siervo dichoso aquel siervo a quien su amo cuando vuelva lo encuentra obrando así. ¿Cuándo es cuando vuelva? Cuando nos llame a nosotros, ya sea en nuestra muerte o que nos toque ver el fin del mundo. Ahí nos va a llamar Dios. Dichoso aquel que lo halle
Dice que vuelva, lo encuentre obrando así. Dice, en verdad los digo que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el siervo fuese malo y dijera a sus adentros, mi amo tarda y comenzara a golpear a sus compañeros, ¿cómo podemos golpear a nuestros compañeros? Con palabras ofensivas, con prepotencia, con críticas, con juicios. Juicios no como el mundo nos los presenta, porque ya ahora el predicar el evangelio y anunciar y denunciar el pecado ya es juzgar. No, juzgar es que ya los mandemos al infierno. Eso es juicio. O que digas, este no va a cambiar. Ahí, eso sí es juicio, eso está mal. Que es juzgar, o que nos agarre de borrachos, o que nos agarre en fiestas. Que yo le digo a mi esposa, hace 6 meses creo, por allá en Latinoamérica se cayó un techo de una. Estaban en un baile, un club, no sé qué era, y se cayó un techo y murieron muchas personas. Y le digo a mi esposa, esa sí es fea manera de morir. Qué feo morir así. En una fiesta bien pagana y solo Dios sabe qué tan borrachos estaban y qué estaban haciendo ahí. Qué fea manera de morir. Entonces, que Dios no nos vaya a encontrar así. Que Dios, como dice la hermana Norma, no nos vaya a encontrar participando en las guerras. Que Dios no nos vaya a encontrar participando en los abortos. Hoy iba pasando por una calle aquí en la ciudad que vivo y había unas personas protestando en la calle pacíficamente, hasta eso que estaban muy tranquilos, pero traían esos cosillas que traen, anuncian el mensaje y diciendo que el aborto es un acto de salud. Pobre de estas personas si no se convierten, porque no podemos juzgarlas, solo Dios sabe el final de ellos. Pero imagínense que Dios la libre a esa mujer, que en ese tiempo desgraciadamente pase un carro y la atropella y muera. ¿Cómo la encontró Dios? ¿Cómo la encontró? O que a nosotros tengamos un pecadito escondido y en eso nos llame Dios. ¿Cómo nos va a encontrar? Haciendo nuestro trabajo, alimentando a las personas del Evangelio, o borrachos, en fiestas, viviendo en pecado mortal con una persona, tomando la Eucaristía en pecado mortal, cualquiera que sea. ¿Cómo nos va a encontrar Dios? Entonces, esto dice la hermana, está duro. ¿Por qué? Porque al final dice, lo castigará duramente y le dará el pago de los hipócritas. Ahí habrá el llanto y el rechinar de dientes. A mí también me da mucho miedo esta hermana. A mí también me da mucho miedo. Dios nos libre que nos vaya a tocar encontrarnos así. Que Dios nos dé la gracia. De hecho, yo trabajo en una aerolínea pues viajo mucho a conocer. Tengo esa bendición por el trabajo. Y diario que me subo a un avión digo, ay Señor, cualquier pecado que traiga te lo pongo ahorita en tus manos. Así si me toca morir, no hay problema. Porque Dios nos libre que nos agarre en pecado mortal. Dios nos dé la gracia que no tengamos que pasar por eso. Si no hay una pregunta o algo que elaborar, pues puede continuar al capítulo 25. Yo sí, hermano, A ver. perdón, ahorita que toca ese punto de juzgar, hoy Ujú. estaba teniendo un diálogo con mi hijo, él tiene 15 años, Ajá. y estaba, usualmente nosotros le enseñamos un poquito de la música, ¿verdad? De lo bueno y lo malo que le enseña, Ujú. y se tocó el tema de Peso Pluma, y lo Ah, estábamos sí. comparando con otro rapero y decía mi hijo, es que es mejor que Peso Pluma, o sea, ninguno, ¿verdad? Y yo, no sé, ¿verdad? A lo mejor hice mal y juzgué a Peso Pluma y lo mandé al infierno. Yo le dije, es que él tiene, o sea, la música de él tiene un pacto y él va directamente al infierno. Yo se lo dije así. Ujú. Por ejemplo, ahí yo ya lo juzgué. Yo ya pequé. Es que volvemos a lo mismo lo que yo decía hace rato de que cuando se llevaba uno que estaba en el campo y otro se quedaba. Depende de la intención. Si usted lo dice con esa intención, quizás le falló el vocabulario, no fue con esa intención, usted lo va a saber. Pero si fue con toda la intención y la voluntad de mandarlo al infierno, pues sí, sí pecó. Porque nosotros no debemos de mandar a nadie al infierno. Lo que sí podemos decir, cuando yo hablo con mis hijos, yo les digo, no, mi hijo, cuidado, porque ese hombre si sigue así y no se arrepiente y muere, se va al infierno. Pero miren de qué manera, si sigue así y no se arrepiente. Pero Ah, nomás, ok. porque yo también ese peso pluma, ay, 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 Dios mío, no puedo decir que lo odio porque somos cristianos, pero me saca, me cae muy mal el hombre. ¿Para qué voy a echarles mentiras? Y no me Ok. cae mal él como persona, pues yo ni lo conozco, yo no sé cómo es él. Me cae mal
lo que él hace con los jóvenes a través de de su capacidad de influenciar a otros por la música que hace. Una cochinada. E incluso yo cuando toco este tema con mis hijos les digo, piensen, mijos, supuestamente estamos en el tiempo donde más respetamos a las mujeres, se supone. Y sin embargo, ese hombre las trata como perras y lo halagan. Ahí se ve la distorsión que hay en en la sociedad. Trata de puras tonterías. Lo mismo el Bugs Bunny. Es una cochinada de música, una basura lo que cantan. Entonces, cuando digo me cae gordo, no es él como persona, porque yo ni lo conozco, pero sí lo que hacen, sí lo que están haciendo y promoviendo. Ok. Sí, Sí, no, creo que no lo mandé directito al infierno, porque sí le hice ver porque mi hijo preguntaba, dice, pero él puede arrepentirse. Le digo, híjoles, hijo, si puede, está complicado, quizá necesita un exorcismo, pero si se arrepiente, pues claro que sí. Entonces, pues sí suena fuerte esta parte, como comenta Adriana, o sea, ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Híjole, yo creo que con esto pues voy a cuidar más mi vocabulario, ¿verdad? Porque sí, pues sí, obviamente a veces de repente yo digo las cosas visceralmente, pero sí. me va a quedar muy bien grabada esta frase y yo no quiero ir ahí. Amén. Ojalá y nadie lleguemos a ese lugar. Pero sí, recordemos, obviamente a la hora de la hora es la intención, ¿no? Y con con qué claridad lo estoy diciendo. Recuerden que para que sea un pecado, tiene que ser con todo mi conocimiento. ¿Qué significa eso? Saber que lo que estoy haciendo está mal. Con toda mi libertad. Para que sea un pecado mortal. Con toda mi libertad. ¿Qué significa eso? Que nadie me está empujando ni obligando. Yo libremente lo estoy haciendo. Y con toda mi voluntad. ¿Qué es la voluntad? Mi deseo. Yo quiero hacerlo. Entonces, cuando es con conocimiento, voluntad y libertad, entonces es un pecado mortal. Si en ese caso usted dijo eso con esas tres condiciones, pues es un pecado mortal. Pero como le digo, eso yo no lo puedo juzgar. Usted sabe cómo lo hizo, en qué momento, la situación, el contexto, todo eso que va involucrado para que salgan esas palabras. Entonces, sí, como usted dice, es bueno tener ese cuidado. Pero sí, nosotros, yo no puedo decir que porque este no es católico, se va a ir al infierno. Incluso yo a veces he tenido debates con los hermanos protestantes y yo les muestro donde las escrituras dicen que salirse de la iglesia son los anticristos y se me escandalizan, piensan que al decirles anticristos son por decirlo así, satánicos y no, un anticristo es aquel que va en contra de la doctrina de Cristo. No es algo demoníaco, sino más que nada es algo que va en contra de la doctrina de Cristo. Y no significa que se van a condenar, como usted dice, la hermana dice, si se arrepiente, como decía su hijo, ¿se arrepiente se puede salvar? Claro que sí. Miren hasta qué punto llega la Iglesia Católica. Nosotros ni siquiera podemos decir que Hitler está en el infierno. No lo podemos decir. Por tanto daño que hizo ese hombre, 6 millones de judeos murieron durante los campos de concentración a causa de él. Él es responsable de la muerte de 6 millones de judíos y no contemos todas las torturas que les hizo. Y sin embargo, no podemos decir que él está en el infierno. ¿Por qué? Porque no sabemos si en el último instante de su vida él se arrepintió. No lo sabemos. Si hablamos humanamente, comparando lo que dicen las escrituras, lo que uno sabe, pues diríamos es muy probable que exista en el infierno, pero no podemos decirlo con certeza. Entonces no podemos decirlo de Hitler, mucho menos de Peso Pluma o de Bad Bunny o lo que sea. No sé si me explico. Si no hay más que comentar, si puede continuar, hermana. Hermano, una pregunta. Ok, Sí, hermana. entonces un pecado es como dijo usted, ¿no? Con como con consentimiento, ¿verdad? Dijo que un Ah, pecado. conocimiento, voluntad y libertad. Ok, entonces si uno tiene un pensamiento, pero no lo ejecuta ni nada, ahí también es pecado. No, eso no es pecado. Voy a poner el ejemplo de los hombres, porque es con lo que nosotros más luchamos. Digamos que yo voy caminando en la playa y veo una mujer con un cuerpazo y bella la mujer.
Y yo la volteo a ver y digo, wow, qué mujer tan hermosa. Pero en ese momento reacciono y volteo mi cara y no vuelvo a pensar más. Eso no es pecado. Me pasó por enfrente, la vi, eso yo no lo puedo evitar. Pero si después yo empiezo a imaginarme cosas o a pensar cosas sobre esta mujer, o Dios me librase de estar con mi mujer y estar pensando en esa mujer que fui, eso sí es pecado, porque yo ya estoy consintiendo con voluntad, porque luego, cuando uno va a pecar, ¿para qué nos engañamos? Cuando vamos a hacer algo que es pecado, sobre todo grave, sentimos que el corazón se acelera, el hueco en el estómago, la presión en el pecho. Dios nos da todas estas señales. Y después, si brincamos todas esas señales, tenemos la conciencia. Y si la conciencia la brincamos, ya estamos haciéndolo con voluntad, libertad y conocimiento. No hay excusa, lo cometimos. Pero que te pase algo, decía un santo, no puedes evitar que un pájaro pase sobre la cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido dentro de la o en la cabeza. Eso sí podemos evitar. Entonces, un pensamiento que se le venga, digamos, en un momento de coraje, ¿no? Que, por ejemplo, que su marido lo hace enojar al punto que pierde el control y le entra la ira y se le viene un pensamiento de darle un cuchillazo. Eso no es pecado como pensamiento. Pero si ese pensamiento lo cocino, lo empiezo a, ya no un cuchillazo, sino ya a estar planeando cómo le voy a dar ese cuchillazo, dónde se lo voy a dar, cuándo se lo voy a dar, qué cuchillo, y empiezo, si me explico, a elaborar ese pensamiento que se me vino y lo empiezo a trabajar, entonces ya empezó el pecado. Y ya cuando lo actuamos, pues de plano, sí, ya nos sentenciamos. Pero no sé si me explico, hermano. Sí, qué Ok. idea me ha dado con de pensamiento, no se crea. Yo creo que a todos, hermana, yo creo que si nosotros fuésemos juzgados por los pensamientos tal cual como cuando llegan, nadie nos salvaríamos. Otra pregunta, ¿el coludo tiene que ver con nuestros pensamientos o hasta dónde puede llegar él? Qué buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Eso es muy buena pregunta. Ahorita, hermana Norma, vi que prendió el micrófono. No la voy a dejar pasar. ¿Satanás tiene acceso a nuestros pensamientos? No. Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Él no tiene idea lo que está pasando en mi mente. Pero Satanás tiene algo muy, muy importante en nosotros. Él conoce nuestro historial. Y no solamente el mío, el de mis padres, el de mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Y él sabe de qué pata cogíamos en esa familia. Él sabe qué son las tendencias que nosotros tenemos. Y basado en esas tendencias, él hace las matemáticas. Por ejemplo, Por ejemplo, al hombre, que es lo más común, la tentación de otra mujer que la ve uno semidesnuda, y más ahorita en estos tiempos, ¿cómo luchamos con eso? Él sabe que si me pone una mujer así, más o menos, y que me dé la miradita y la sonreidita, me va a dar la tentación. Y si supiera él, digamos, yo gracias a Dios no vengo de una familia así, pero que mi papá fuera un mujeriego, golpeara a su esposa y luego mi bisabuelo igual y mi abuelo igual y mi tatarabuelo igual, entonces él diría, suma, resta, multiplica, divide y dice, si yo le paso esto, tiene la probabilidad de un 99% que va a caer y me va a poner eso. Pero basado a mi historial, no basado al acceso que tenga la mente. Solo Dios tiene acceso a los pensamientos del hombre. Y del hombre me refiero a la humanidad. Del hombre y la mujer, obviamente. Sí, sí, se lo respondí bien, hermana. Sí, pero ahora ya me la puso más difícil porque yo pensé que luego cuando tenía malos pensamientos es porque aquel me estaba metiendo la cola por ahí para tener malos pensamientos. No pensé que no fuera así. Él no puede accesar a nuestra mente. Hay una, ¿cómo se dirá? No sé si es teoría, pero hay una creencia, vaya, cuando tienes que el demonio aquí en un lado y el angelito en el otro lado y los dos te hablan. Ujú. Ah, podemos decir que eso no es teología, no es doctrina, vaya, perdón, sí es teología, no es doctrina. ¿Qué significa teología y doctrina en este caso? Que la teología es debatible. Podemos profundizar, hablar en el tema y ver qué dicen las escrituras, qué dice la doctrina de la iglesia. La doctrina es algo firme, claro, así es y no hay cambio. Entonces, teológicamente hablando, se dialoga ese tema, se ha aceptado ese tema, pero no es doctrina.
Entonces, es probable que sí nos esté hablando al oído. Sí, claro que sí es probable. Pero una cosa es que nos hable al oído y otra cosa es que nos meta los pensamientos, que Él tenga autoridad sobre mi mente y meterme esos pensamientos a la mente. No, quizás me los puede susurrar, pero yo decido si los dejo entrar o no. Si Dios mismo no nos puede meter cosas, Él no puede obligarme a que me convierta, por más de que Él quiera, menos Satanás. Entonces, no, no, a ese punto no. Pero quizás si nos puede hablar, eso es debatible. Yo diría que sí, pero no es doctrina. Hermana, si le respondí hermana Adriana, le doy el espacio a la hermana Norma. Sí, sí, muchas gracias. Una hermana. Bueno, en cuanto a lo que están hablando, que dice que no puede entrar el innombrable en nuestros pensamientos. ¿Y qué hay de los poseídos? Eso es distinto. Hay en la posesión, este es todo un tema de la demonología que es un poquito más elaborado, pero yo lo voy a resumir así muy rápido. Eh, Hay posesión, hay obsesión y hay opresión, que todos son diferentes. La posesión demoníaca, en primer lugar, a Satanás no le interesa mucho. ¿Por qué no le interesa mucho la posesión demoníaca a Satanás? No le interesa mucho porque primero, Satanás trabaja en la oscuridad. Y un poseído, pues echa a la luz toda la maldad que es Satanás. Entonces, de alguna manera lo expone y a Satanás no le conviene eso. Entonces, él no es muy amante de eso. Segunda razón por cual no es muy amante de eso. Porque una persona poseída, cualquier acto que cometa durante la posesión, ya sea un asesinato, blasfemias contra Dios, qué sé yo, golpear a otro, no le cuenta como pecado a la persona que es poseída. ¿Por qué? Porque precisamente está poseída, está actuando en contra de su voluntad. ¿Qué es lo que sí le cuenta a la persona? Que para que haya una posesión tiene que haber lo que decíamos hace rato como el pecado mortal. Tiene que haber todo un proceso. No es nomás Satanás puede llegarnos al azar a cualquiera de nosotros seis que estamos aquí y poseernos. No, así no trabaja Satanás. No puede trabajar así. Yo tengo que ayunar, así como se hace para las cosas de Dios. Yo tengo que ayunar, tengo que hacer todo un proceso, tengo que hacer rituales, sacrificios, invocación, deseo, voluntad, conocimiento, libertad. Tengo que tener todo, incluso tengo que tener, entre comillas, si lo podemos medir humanamente hablando, tengo que tener una cantidad de pecados suficientes para que mi alma esté completamente desligada del amor de Dios para que pueda haber una posesión. No es nomás así y ya. Ah, Hay casos excepcionales como el padre Pío, pero no era poseído, era atacado. Ahí es donde hablamos de la opresión. Eso es distinto, esa no es posesión. Entonces, perdón, cuando una persona es poseída, es porque la persona le entregó, así como nosotros decimos, ven Espíritu Santo, ven, obra en mi vida, haz en mí lo que tú quieras. Así invocan ellos, pero a Satanás. Entonces ahí no es que la posesión no es de que violente la voluntad de la persona, sino que la persona le entregó su voluntad y después de entregarle la voluntad, pues ya no tiene voluntad porque se la entregó a Satanás. ¿Sí me explico, hermana Norma? Sí, entonces es lo que pasa con con los que veneran a la mal llamada Santa Muerte. ¿Puede ser un camino rápido para la posesión? Sí, pero no necesariamente va a haber posesión porque adoraron a eso satanismo, porque eso es satanismo. Eso no tiene nada que ver con santidad. Eso es adorar literalmente al diablo. Pero eso no necesariamente es posesión, pero es un paso muy importante para que la persona fácilmente sea poseída, sí. La opresión es cuando es algo externo, ya no es interno, la posesión es algo interno. La opresión es algo externo que a consecuencia de toda la maldad de la persona, como adorar a la muerte, puede llegar al punto de que ya Satanás te empieza a opresar, a oprimir, empieza a, digamos, a hacerte maldades, enfermedades, empieza a obrar en la persona mal, a,
a llegar al punto de, por ejemplo, si han visto ustedes la película de la Pasión de Jesucristo, como a Judas empieza a ver niños feos y llega al punto que se ahorca de todas las visiones que estaba teniendo. Esa es una opresión, no es posesión. Y la obsesión es aquella persona que son, por decirlo así, los sataniquillos que diario andan de negro y escuchan música satánica y todo eso, pero son, por decirlo así, los ¿cómo se les dirá? Los títeres de los meros fuertes satánicos. Eh, Están obsesionados con todo lo de Satanás y eso es puro psicológico. Entonces, pero eso obviamente se necesita una formación bastante profunda para poder discernir cuál es la opresión, cuál es la posesión y cuál es la obsesión. Entonces son temas muy, muy interesantes, pero son muy profundos cada uno de ellos. Yo estoy familiarizado con estos temas porque estuve en la renovación carismática casi 15 años en el Ministerio de Imposición de Manos y pues tuvimos todo tipo de formaciones de demonología para ese ministerio al cual yo pertenecía. Gracias a Dios tuve esa bendición cuando estaba en otra diócesis, pero aquí donde estoy actualmente no tenemos ese ministerio. Si no hay alguna otra pregunta, continuamos. Sí, sí, sí tengo la otra A ver, pregunta. hermana, Cuando estaban comentando sobre el pecado, eh, entonces el yo pecador que habla que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, ahí entra lo que de usted omisión. acaba de y omisión. Aquí, ahí entra lo que usted acaba de explicar, o sea, no porque tenga ese pensamiento ya pequé. O sea, por eso se desglosa así el yo pecador. Pienso, am, lo hago, bueno, pienso, lo digo, obro y omito. O sea, no es nada más, o sea, no, ¿cómo me explico? No va separado, pues. O sea, ya tuve un pecado porque pensé, tuve mal pensamiento, o dije una mala palabra, u obré mal. O sea, Pecar de pensamiento es el ejemplo que le había puesto hace rato. O sea, no cualquier pensamiento. Cuando nosotros decimos yo confieso por qué he pecado de pensamiento, no es cualquier pensamiento, como decía la hermana Adri. Si se me viene un pensamiento y ya pequé, no. No, ese no pensamiento no es al que se refiere esa oración. Yo puedo pecar de pensamiento, como yo les decía, si yo veo a una mujer y luego desarrollo ese pensamiento y lo hago en mi mente, como dice Jesucristo, a aquel hombre que vio, ¿cómo dice? Que deseó a la mujer en su corazón, ya cometió adulterio, porque ya la deseé en el corazón. Una cosa es ver o incluso ya ahora hasta la mujer, ya tristemente ya casi es lo mismo, pero una mujer puede ver a un hombre y puede decir qué belleza de hombre, pero hasta ahí y no pasó a más, ese pensamiento no es pecado. Pero si empieza a desear ese hombre, ya pecó de pensamiento. Que haya brincado esa línea donde simplemente fue un pensamiento que al verlo, wow, qué hombre, y lo empieza a elaborar a otras cosas. Entonces ya cuando empieza a elaborar otra cosa, ya ese pecado ya es ya de pensamiento, ya es un pecado de pensamiento. De obra, pues son las acciones que hacemos. De palabra es, por ejemplo, como el ejemplo que usted puso que el peso pluma que estaba en el infierno. Pues ese ya es un pecado de palabra, como con las intenciones y el criterio que les expliqué hace rato. Y de omisión, que es el que muchos cometemos muchas veces, es ¿qué es un pecado de omisión? Un pecado de omisión es, a ver cómo lo pongo en una palabra fácil, dejar de hacer el bien que pudimos haber hecho. Así de fácil. Dejar de hacer el bien que pudimos haber hecho. Y eso aplica en todo el caso. Por ejemplo, yo veo que un hermano, un vecino, un amigo, un primo o alguien que dice, no, yo ya me voy a ir a otra religión. Y yo por vergüenza, por pena, por miedo, por lo que sea, me quedo callado. O le digo, oh, qué bueno, por pena, por intimidad, por tímido, más bien, no intimidad, sino tímido. Entonces ya pequé de omisión. ¿Por qué? Porque yo nunca le dije, hey, eso es pecado. Eso es pecado. Piensa lo que estás haciendo. Quizás yo no sé las respuestas ahorita para dártelas, pero es pecado. Investiga. No está bien que te vayas a otra religión. O que tengo unos amistades homosexuales y me invitan a su boda y yo voy. Estoy pecando de omisión porque no es porque estoy participando de eso. No estoy haciendo el bien que debía haber hecho.
Entonces, esa es la diferencia. No sé si me explico, hermana Norma. Sí, hermano, muchas gracias. Oye, Gracias a Dios. estamos muy preguntonas, hermano. ¿Le gusta más cuando Eso no es bueno, preguntamos? eso es bueno. Lo solo espero en el Señor que les pueda responder y lo que no, pues no sé, lo que no sé, no sé. Ok, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo algo que hacer en la iglesia. Vamos a suponer que yo tengo que ir a hacer algo en la iglesia, una junta o algo, pero por flojera decido no ir. Ahí estoy yo cometiendo como un pecado porque no me estén interesando las cosas de Dios o cómo. Sí, sí, hermana. Sí. Eh, una cosa es, una cosa es, si son cosas controlables y no lo hago, es pecado. Porque el compromiso no es con las personas, es con Dios. Si, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, lo que a mí me pasó la última vez. Literalmente se me fue de la mente, de verdad Dios sabe, no sé cómo me pasó, se me olvidó, se me borró de la mente. Pues ahí, pecado como tal, no, fui irresponsable, sí, pero no fue algo que lo hice con voluntad, libertad y decisión. No fue mi intención. Pero si yo haya dicho, ay, no, no tengo ganas, tengo flojera ahora. Nada, mejor al cabo invento, les digo cualquier cosa y no voy. Ese sí es pecado y grave. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo tiene que ver con la intención de la persona, el conocimiento y la libertad de la persona. Si la persona digamos, yo sí voy, y a la hora le da flojera, recuerden que todo lo que sea de Dios, sobre todo las cosas de Dios, todo lo que sea de Dios, el compromiso es con Dios, más que con las personas. Claro que también con ustedes, es obvio, pero sobre todo es con Dios. Entonces se comete pecado. Si yo he hecho algo así, en la confesión yo tengo que decir, Padre, yo me quiero confesar de esto. A mí me ha pasado a veces, yo aquí tengo mi cuarto de oración y a veces siento que el Señor me llama a la oración y a veces me gana la flojera y no bajo a pesar de sentir ese deseo de bajar a orar. Cuando yo me confieso, tengo que confesar eso, porque yo sentí ese llamado de Dios y no lo hice. Cometí el pecado de omisión, omití el bien que pude haberme hecho a mí mismo, ¿no? Ni siquiera era digamos, para Dios, no, era un bien para mí haber bajado a orar y no lo hice. Entonces, sí, no sé si le respondo a su pregunta bien. Sí, muy clara, gracias. Yo tengo otra pregunta sobre el pecado. A ver, hermano. Por ejemplo, a nosotros, bueno, voy a hablar como madre. Yo vengo de una cultura muy diferente de México, donde en México pues se me inculcó, tienes que ir a misa, bla, bla, bla. Entonces yo llego a Estados Unidos y es una cultura de que no, pues, o sea, no puedes obligar al hijo, si no quiere ir a misa, pues no va, siendo menor de edad. Si yo caigo en esa cultura, yo estoy haciendo un pecado de omisión porque le estoy quitando a mi hijo pues la gracia de conocer a Dios. Hermana, sí, sí se comete pecado mortal, porque nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Pasarle la fe a nuestros hijos es nuestra responsabilidad, no es opcional. Yo le voy a poner el ejemplo de mi familia. Yo a mis hijos, porque ellos me lo han cuestionado también, no, papi, que no nos debes de obligar. A mí no me interesa lo que les diga el gobierno, lo que les digan las escuelas, lo que les digan sus amigos. Ustedes son mis hijos, son mi responsabilidad y mientras vivan en mi casa, me van a misa. No es opcional. Ya mi hijo, el mayor, va a acabar 18 años y no sé si me lo dijo con intención mala o no, pero me dice, venga, papi, y todavía como a los demás niños me vas a obligar a ir a misa. Le dije, mi hijo, así tenga 30 años, si está en mi casa, me va a misa. Aquí en mi casa, nosotros servimos al Señor y como tal debemos ir a misa. La misa dominical no es negociable. Eh, Ahora, hay una diferencia, donde yo no los puedo obligar y a mis niños desde chicos se los he dicho. Yo, como padre y como católico, yo les tengo que enseñar la fe. Para mí no es una opción, es una obligación. Miren hasta qué punto llega la obligación. En el Código de Derecho, no, perdón, el Catecismo Católico enseña sobre los padres de diferentes religiones, que se case un católico con un testigo de Jehová, o un protestante de cualquier denominación o cualquier otra religión. La obligación es, sí te puedes casar con alguien de otra religión, pero tienes que llegar al acuerdo con tu pareja que
tus hijos tendrán que ser crecidos dentro de la enseñanza católica. Nada de que este fin de semana se van contigo al culto protestante y el otro fin de semana se van conmigo a misa. Eso no es católico y está en contra de la enseñanza católica. Entonces, si eso está en contra de la enseñanza católica, entonces imagínense dos padres católicos porque están en un país extranjero. No, es nuestro deber. Nuestros hijos tienen que ir a misa. Ahora, ¿qué les he dicho a mis hijos? Mi obligación como padre, mi responsabilidad como padre es enseñarlos a practicar la fe, enseñarles y transmitirles la fe católica. Ya creerla depende de ustedes. Yo no los puedo obligar. Yo solo les voy a mostrar el camino, yo solo les voy a mostrar lo que somos como familia. Ya cuando ustedes sean adultos, se salgan de esta casa o incluso estando en casa, deciden no creer, pues yo ahí yo no puedo hacer nada. Porque ya creer se requiere la libertad de la persona, su libre albedrío, y ese no lo podemos violentar. Dios mismo no lo violenta. Entonces, enseñarlos a practicar la fe, sí. A forzarlos a creer, no. ¿Sí me explico, hermana Norma? Ay, yo sentí muy fue cuando dijo que era pecado mortal. Sí, Perdone, sí, sí, queda muy perdone. claro, pero no, yo sí, pues le pido a Dios que me siga dando ese discernimiento y sabiduría de que, pues mientras mi hijo esté aquí bajo nuestro hogar, pues debe de Sí, asistir hermana. a misa dominical y Debe de no ser. caer en esa parte de que como estamos aquí en Estados Unidos, pues tienes que acoplarte a la cultura. No, para mí no, para mí mi cultura es México, para mí la fe la traigo desde la infancia y no porque llego a este país, está bien, hijo, con tal de que no deslata, de que al rato no te vayas a ser protestante, pues no te llevo conmigo, no, te vienes conmigo. Sí. Pero sí, Ahora- sí perdón, está, dile. está fuerte esa parte. Sí, estás fuerte. Pero mire, también obviamente vamos a usar la lógica, la madurez espiritual y el razonamiento. Obviamente, si digamos un ejemplo, yo no sé cuál sea su contexto, pero digamos que su hijo, usted se vino a Estados Unidos cuando el hijo tenía 5 años y ahora el niño tiene 14 años y ya al rato que termine la clase, de hoy en adelante me vas, pues va a ser muy difícil y va a ser incluso muy fuerte. Obviamente va a tener que, dentro del contexto y la situación que usted está, entonces tratar de ir de una manera razonable y una manera, vaya, lógica, si puede usar. Pues usted ver de qué manera usted es su hijo, es su hijo, usted lo conoce, entonces ver cómo usted lo va a ir llevando a que empiece a ir a misa, porque así también de la noche a la mañana, desde hoy vamos, pues tampoco. No sé si me explico, o sea, tiene que haber un sentido común. Un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo le digo a mis hijos, tan solo ayer precisamente, mi hijo el mayor, ¿qué fue? Ayer fue domingo, ¿ah? Sí, hoy es lunes. Sí, hoy obviamente tenemos la clase. Ok, ayer fue domingo. Eh, y yo lo vi que estaba en la misa muy apagado, no quería leer el libro, el evangeliario, no quería leer ¿cómo se llama? El de la música, se me escapa, cantoral, no quería leer el cantoral, no quería cantar. Entonces yo lo vi medio desanimado, muy apagado. Y un día antes lo dejé ir con sus amigos y lo dejé que se quedara a dormir con sus amigos. Ya va a acabar 18 en julio, entonces ya como que le estoy empezando a dar más libertades. Entonces, cuando terminó la misa, le dije, no, mijo, así no me trabaja aquí en la casa. Usted fue bueno para irse con sus amigos, quedarse a dormir y se la pasó, pero fenomenal. Oh, y perdón, y después de misa saliendo, después me preguntó que si lo dejaba ir con sus amigos otra vez y le dije, no, no me vas a ir. No, que por qué. Le dije, no, mira, fuiste bueno para irte con tus amigos y te dejé quedarte allá. Está bien, no tengo ningún problema, eres joven, está bien, ya vas a acabar tus 18, está bien. Pero me vienes a misa y no me quieres participar en misa, no me quieres leer el evangeliario, no me quieres leer el cantoral y no quieres participar en la misa y se te está haciendo larga. Pero ahora sí estás que te zurras por irte con los amigos, no. Si no me disfrutas las cosas de Dios o por lo menos me las vives bien, no, no, si no te interesa lo de Dios, entonces tampoco recibirás las bendiciones de Dios, que yo te dé permisos. Obviamente, pues mi hijo toda su vida hemos tenido la bendición que conocimos de Dios y ellos desde el vientre de su madre ya han estado en las cosas de la iglesia prácticamente tiempo completo. Entonces, obviamente a él se le va a exigir más porque pues él lo entiende más. Pero si fuera el caso de usted y yo 5 o 6 años, que son los más difíciles de 10 a 15 o 17
nunca lo llevé a misa y ahora que va a acabar 18, ahora me vas, pues va a haber problemas. ¿Sí me explico, hermana? Sí, claro, sí, sí, pero afortunadamente no es mi caso. Desde el Ah, gloria a vientre Dios. también Entonces es más andaba en... fácil. Sí, claro. Muchas gracias. Bendito sea Dios. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos con el 25. En realidad ya nos quedan 15 minutos. Sí, Solamente que si tienen algunas preguntas extras para no dejar este a medias. yo creo que ya no, ¿Ya no? no. Ah, Yo, hermano, diga, hermana. quiero darle las gracias por habernos ayudado a explicarnos también nuestra consagración. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Sí. Y hace tiempo, hermano, usted me dio un consejo. Usted y yo, no sé si usted se acuerda. Hace mucho yo fui a recibir la Sagrada Comunión y usted estaba dándonos la sangre de Cristo. Y usted me dio una palabra tan bonita, llena de luz, que, que me dijo una palabra hermosa. Me dijo, nunca te canses de orar porque Dios te va a escuchar. Esa palabra la he tenido grabada en en mi corazón y nunca he dejado de orar por la conversión de mis hijos porque mis hijas no iban a misa y yo me sentía muy triste. Pero ya van algunos domingos que mis hijas están yendo a misa, gracias a Dios. Ya nada más me falta un hijo que vive aquí conmigo, que es el que no va todavía. Pero sigo orando para que Dios me haga ese grande milagro. Amén. Gloria a Dios, hermana. Bendito sea Dios. La gloria sea para el Señor. La verdad no recuerdo yo. Fue un mensaje que Dios tenía para usted y bendito sea Dios que me usó de Sí, canal, pero la gloria es para Dios. sí. Eh, Y un día me dice mi esposo, estaba yo con el teléfono, ¿verdad? Y yo lo estaba escuchando, dice mi esposo, ¿por qué te gusta oír tantas explicaciones? Y le dije, ¿te acuerdas del muchacho joven que iba a misa y que llevaba como 5 niños? Le dije, llevabas todos sus niños y que sus niños estaban bien ordenaditos, sentaditos en misa, que me dijiste tú, qué familia tan bonita. Pues es él, míralo. Y se queda. ¿Es él el que está explicando? Sí, él está explicando, él nos está explicando todo lo del libro y me dice, ya se quedó así mi esposo y dijo, qué bonito. Ya no dijo nada. Bendito y alabado sea el Señor. Que la gloria sea para el Sí. Señor. Bendito Dios. Gracias por eso, porque eh, pues es un gozo, ¿no? No es Sí, ni por vanagloria ni por vanidad, porque la gloria es para Dios. Pero bueno, bendito sea Dios. Siempre sí, nos vamos a gozar de que, pues es humano de también que nos dé gusto, ¿no? Que está haciendo fruto lo que uno está haciendo. Su gloria sí, sea Dios. hermano. Por eso le digo, porque yo traía eso aquí en mi corazón, que dije un día yo le voy a decir al hermano Jaime, porque Gracias. yo recuerdo que cuando usted me dijo esas palabras, yo sentía que mis ojos lloraban a mares. Y yo dije, Dios un día me va a escuchar. Y ahora pues que ya veo que mis hijas se van a misa, dicen, vamos a la misa de inglés, está bien, vayan a la misa de inglés. Sí. Si no quieren ir a la de español, vayan a la del inglés, pero que sea. Entonces ahorita pues, como le digo, ya nomás mi otro hijo que cuando lo operaron de corazón abierto, él se hizo rebelde y ya no, ya fue a misa unas veces, pero ya después pues ya no quiere ir, ya no va. Pero como Sí. le digo, pues en mis oraciones está que tengo la fe en Dios que un día pues también me dará esa alegría de que también Amén. regrese pues a la casa de nuestro Señor. Amén, así sea, gloria a Dios. Miren, recordemos que Jesucristo nos dice, cree tú y se salvarán tú y los de tu casa. Sí,
Esa es la promesa que tenemos como cristianos. sí, Creemos nosotros y se salvan nosotros los de la casa. sí, y como le digo que, como dice usted, que la gente debe de uno, pues, de defender su, pues, pues todo lo que es de Dios, porque, pues sí, la Santísima Virgen, ya ve que en diciembre, pues, el mes de la Santísima Virgen de Guadalupe, que su novena y es tan bonito todo. Y una señora me da, pues, se hizo de otra religión y Ujú, siempre decía que ella no conocía a la Virgen y le dije, ¿por qué dices que no la conoces si tú llegaste a ir a misa? Y luego me quería dar papeles así como de los testigos de Jehová. Yo le ujú. dije, mira, yo no voy a agarrar tus libros porque no los voy a ver. Yo tengo bastantes oraciones católicas que yo rezo. Tengo la Biblia, tengo mis oraciones que yo hago. Le digo, no te las agarro porque no las voy a ver. Muchas gracias. Y pues yo no las Sí. agarraba. Sí, dice la escritura y lo vamos a leer más adelante, donde dice que si Ujú. alguien llega con un evangelio distinto que el que se les ha dado, ni lo reciban. No, y lo mismo. Luego una vez vino una señora y me toca la puerta de la casa y me dice que si quería que me leyera el evangelio, la palabra de Dios, y le dije, mire, yo no sé de qué me quiere hablar, porque yo le dije, no, no sé de qué me quiere hablar, de qué religión usted sea. Dice, pues mira, yo soy de los testigos de Jehová. Entonces ella estaba parada en la puerta afuera, entonces le abro la puerta y le digo, mire, esto es lo mío, le enseño a la Santísima Virgen y es la patrona de mi pueblo, le dije. Le dije, mi Madre Santísima, la Virgen de los Dolores. Le dije, porque es la patrona de mi pueblo de La Cañada. Y me dice, Ujú. dice, usted es católica. Sí, le dije. Eso fue lo que me... Yo fui bautizada en la iglesia católica y he tenido todos mis sacramentos. Fue lo que me enseñó mi madre, le dije. Y sigo así y pienso morir en esto. Amén. Ujú. Y se Amén. fue y ya nunca regresó, hermano. Sí, así es. Miren, lo que decía el hermano, algo bien importante que tocó el tema de los hijos. Yo les voy a poner así rápido porque ya estamos casi hasta el final. Pero yo mi conversión, ¿cómo llegó a casa? Mi papá vivió un retiro. Yo tenía en ese entonces 19, 18 años. Y mi papá cuando fue al retiro, yo noté un cambio de mi padre, pero un cambio tan grande. Los retiros los hacían en una comunidad de Los Ángeles que se llama Brazos Abiertos. Esa era la comunidad de ahí, Brazos Abiertos. Y cuando él fue al retiro, los hacían cada 6 meses. Hacían, digamos, cada 3 meses, pero había de hombres y de mujeres, entonces se coordinaban que en 3 meses era el de mujeres y los otros 3 meses el de hombre y se hacían prácticamente cada 6 meses los de hombres y cada 6 meses los de mujeres. Era la manera que hacían esos retiros. Entonces mi papá fue en un retiro y él regresó tan cambiado, pero fue un cambio tan grande que a mí me llamó la atención. Y después fue a otro retiro, o sea, a los 6 meses fue a otro retiro y llegó más cambiado todavía. Y resulta que mi papá nunca me dijo, mira, mi hijo, ve al retiro, mira, mi hijo, haz esto, mira, de ahora en adelante vamos a ir a misa, o de ahora en adelante me rezan el rosario. Nunca mi papá nos hizo eso, nunca. Pero él me mostró un cambio de vida. Tanto me lo demostró que me empezó a entrar curiosidad. Y yo le decía, papá, pues, ¿qué hacen allá? No, nada. ¿Cómo que nada? 3 días encerrados, no televisión, no celulares, algo tienen que hacer. Pues lo que hacen en un retiro, pues ¿qué es lo que hacen? Decía, pues si quieres ir a ver, ve. No, gracias. Pero eso me intrigaba y yo le volví a preguntar y empezó a entrar esa curiosidad. Después, la que es mi esposa hoy, tronamos y me dolió mucho y dije, bueno, papá, yo quiero ir a ese retiro. ¿Pero por qué? Porque mi papá ya me había enseñado un estilo de vida. Y eso ayuda más. A veces cometemos el error como padres, ya 20 años, 22 años que tengo en el camino del Señor, tanta gente que me ha tocado platicar y gente que vive un retiro y luego quiere a fuerzas meterles a los hijos y los trae asoleados, vamos, vamos. No, más, eso, bueno, a mí no fue como funcionó. A mí me funcionó. Mi papá iba cambiando, mi papá iba haciendo cambios en su vida y eso me empezó a llamar a mí la atención.
Entonces, como dice la hermana, si las hijas ya empezaron a ir a misas porque han visto un cambio en ella. Pero si ven que voy a la casa, digo a la iglesia y alabaré, alabaré, y luego llego a la casa, hijo de tate, pues ¿qué testimonio estamos dando? Pero si ven que aunque sea pequeñito, pero va habiendo un cambio en nuestras vidas, entonces nuestros hijos serán más dóciles a acercarse a Dios. Y aprendamos a pedirles perdón. Yo a mis hijos seguido les digo, mijos, yo sé que a veces no les doy buen testimonio, perdónenme, yo también tengo mis luchas. Reconozcamos aquellos errores como padres que cometemos y decirles, miren, mijos, ustedes viven conmigo, ustedes saben que yo no vacilo con mi fe, pero aún así cometo errores, cometo pecados, aún así los he herido, los he lastimado. Que esto les ayude a que no vayan a juzgar cuando el día de mañana estén ustedes involucrados en la iglesia, vean a otros fallar. Entonces, tratar de explicarles todo esto a nuestros hijos, pero sobre todo, que vean ese cambio en nosotros, por pequeño que sea, pero que vean un cambio en nosotros. Y junto con la promesa que Dios nos dio, crean y se salvarán tú y los de tu casa, pues ya la tenemos ganada, solamente que es el tiempo de Dios. Miren a la mamá de San Agustín, a Santa Mónica o Santana. ¿Me recuerdas? Santa Creo que es Santa Mónica, Mónica. ¿Perdón? Santa Santa Mónica. Mónica. Santa Mónica, ¿verdad? Ujú. Sí, ok. 28 años ella oró por la conversión de su hijo y miren qué conversión agarró. Entonces no pierdan la fe. El padre, si no han escuchado el testimonio del padre Moisés Lárraga, se lo súper que te recomiendo. El testimonio del padre Moisés Lárraga se llama. Sí. Él dice que su mamá toda la vida oró por un hijo sacerdote y le decía, tú vas a ser. ¿Y yo qué? No, y era el más mujeriego, el más canijo. Y le dijo, no, tú serás sacerdote. Y su mamá nunca lo vio de sacerdote. Ya Pero había la muerto, promesa, ¿verdad, padre? Ya había ¿mande? muerto, hermano. Ya había muerto su mamá Su cuando mamá él ya había se... muerto cuando él se ordenó de sacerdote. Sí, Entonces, nunca, como dice la hermana, no pierdan la esperanza. Oren por ese esposo necio que no quiere acercarse a Dios. Oren por él, por sus hijos, oren, no pierdan la esperanza, porque Dios nos ha prometido. Crean y se salvarán ustedes y los de su casa. Que nunca perdamos la esperanza ni la fe. Hermana, muy bello testimonio. Gloria a Dios. Y yo creo que ahora gracias. sí terminamos. Flora, Herma- a ver, Hermano, dígame. ah, buenas tardes, nomás para decirles gracias por sus oraciones, ya me he sentido mejor y muchas gracias. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios, qué bueno. Eh, Me da Y, gusto que todavía esté aquí con nosotros. gracias, pues yo estaba escuchando todo y pues todos aprendemos de un poco, de todos aprendemos. Amén, bendito sea Dios. Pues si no hay más que comentar, ¿quién quisiera cerrar la oración? Yo no quiero hacer la oración, pero tengo un último comentario, perdón. A ver, hermana. Nada más también agradecerle por habernos, bueno, por sí, por haber por haberme ayudado a comprender más el libro. Y también agradecerle porque hace muchos años yo también tuve un diálogo con usted y gracias a ese diálogo y a pues a ese buen consejo, pues mi esposo ahora está dentro del ministerio de la iglesia y sigue en su conversión. Muchas gracias. Alabado sea el Señor, gracias a Dios, bendito sea Dios. Bueno, Pues ya como a ver. estamos hablando de agradecimiento, yo le quiero agradecer que aunque no nos pudo apoyar en los miércoles de reunión que le había yo pedido, en verdad que el haber compartido con todas las 20 22 personas que nos consagramos ayer en San Patricio, en Menasha, yo les recomendé mucho sus videos y ellas son muy buenas escuchando y estuve Ajá, siguiéndolo en cada día de los 33 días de consagración de la Eucaristía. ajá. Estuvieron escuchando de la Gloria Eucarística, estuvieron escuchándolo y la verdad que eso, aunado a leer el libro y la ayuda del Espíritu Santo, se hizo un grupo muy bonito. Luego le mando unas fotos. La verdad que fue un grupo muy bonito, un día muy especial porque era Corpus Christi y la verdad es que, híjole, yo creo que disfrutamos mucho nuestra misa y muchísimas gracias porque si no hubiera hecho esos videos, nos hubiéramos a lo mejor quedado con más dudas y así, pero gracias por el excelente trabajo que hace y súper recomendado porque
El libro de por sí está muy bien, el libro, muy bien escrito, muy entendible, pero con los ejemplos, la forma como usted lo explica, totalmente recomendado para que la gente se pueda consagrar también. Gracias. Bendito y alabado sea el Señor. Miren, yo les soy sincero, incluso yo en mis videos los dije, yo nunca, lo que pasa es que mi papá era de los que, antes, ahorita ya no, pero antes de nosotros tener esa conversión o empezar el proceso de conversión, mi papá era de los que cualquiera que le llegara con la Biblia los aceptaba en la casa. Entonces, obviamente, pues mi papá las recibía y nos las transmitía a nosotros. Entonces, mi papá nunca nos inculcó la devoción al Santísimo, a la Virgen María, que esta novena, que esta consagración, que nada de eso. Entonces, yo nunca había practicado nada de eso. Y eso, miren que se engrana tantos años al camino del Señor y nunca había hecho una consagración. Y esta en realidad cuando me dijeron, cuando en la misa nos dijeron que el obispo nos había pedido que por favor todo aquel que pudiéramos hacerlo lo hagamos, yo la verdad soy sincero, sí me dio como un poquito de deseo de hacerlo, pero sobre todo lo quise hacer en obediencia a nuestro obispo. Pero ya cuando empecé a adentrar en este libro, o sea, está tan hermoso este libro, como me fascinó este libro, me ayudó bastante. Yo incluso he notado un cambio en la manera de que he tratado de vivir mis oraciones a la Eucaristía y la manera que he tratado de procesar cada que tomo la Eucaristía después de que empecé este libro. O sea, ha sido mucha bendición en mi vida, pero bendito sea Dios también que ya pues me gozo en el Señor escuchar que pues les ha ayudado a más personas. Es que el centro de nuestra vida es la Eucaristía, el corazón de la fe es la Eucaristía. Y entonces, qué hermoso que todos trabajemos juntos para irnos acercando más a tener ese fervor de la Sagrada Eucaristía. Dentro de este libro me doy cuenta o aprendí leyendo el libro que 30% de los católicos no creen en la presencia real de la Eucaristía y eso es algo alarmante porque ese es el corazón. Entonces, imagínense, no creer en la Eucaristía, pues entonces, ¿qué tenemos? Somos igual que cualquier otra secta, por decirlo así. No, en sí son 70% que no solamente 30% creen que realmente Jesús está en la O es al Eucaristía. Al revés, revés. no, está peor, imagínense. Sí, sí, nada más 30% sí creen que está en la Eucaristía y el 70% no. Se imagina, eso Y es algo alarmante. sí, Cuando es el centro, el culmen, Cristo, es Cristo. Entonces nos quedamos sin Cristo y con la religión, pues entonces sí, como dicen los hermanos protestantes. sí. Entonces yo creo que sí, somos muy afortunados, ¿no? Y el ejemplo que ahí ponía y que usted mencionaba de cuando le preguntó, creo que era un musulmán, ¿no? Y que dijo, yo me quitaría Ah, la sí, camisa, sí, yo me quitaría la camisa y me arrastraría sobre cristales si yo lo al pudiera rojo vivo, al rojo vivo. desnudo. Ah, o sea, eso fue bastante impresionante. Y nosotros, ay, Sí. como si nada, ya vamos y nos volteamos y estamos empezando a decir groserías y así como si nada, ¿no? A los 10, 15 minutos de haber recibido. Y es muy triste. Y yo creo que de verdad este libro sí, sí está muy, pero muy bueno y muy entendible, muy fácil de entender y ojalá que como el sueño del autor, ¿no? Quiero que se consagre una persona, una familia, una parroquia, una diócesis, una ciudad, un pueblo, una ciudad, un estado y un país. Eso sería increíble si se Sí. lograra este sueño de él y por qué no soñar junto con él. Amén, bendito sea Dios. Miren, ya para terminar, porque ya nos estamos pasando, después de las 7:30, el que se tenga que ir, siéntase con esa libertad, para que no se van a sentir obligados. Pero ya yo creo que con esto terminamos. Yo les decía a mis hijos, precisamente este domingo pasado, les decía, miren, hijos, observen con qué cuidado el diácono, en este caso era el diácono el que lo estaba haciendo, con qué cuidado está limpiando el copón, la patena. Miren con qué atención está limpiando. ¿Para qué? Para que no quede una sola partícula del cuerpo de Cristo ni en el copón ni en la patena. Y les decía, imagínate, mijo, con qué cuidado lo están haciendo. ¿Y acaso cuando las personas que toman la Eucaristía en la mano tienen ese cuidado? A tomarse el tiempo de cada espacio de su mano, ¿cómo se llaman las líneas que tenemos? A preocuparnos que nada de eso quede particular. No, no lo hacemos. Por lo tanto, mi hijo, piensa en eso, para que nunca te acostumbres a tomar la Eucaristía en la mano. Ahora,
El consejo que yo les doy como hermano en Cristo: ¿es pecado mortal tomar la Eucaristía en la mano como muchos dicen allá afuera? No. ¿Por qué? Porque la iglesia lo autoriza. La iglesia tiene la autoridad, no somos nosotros. Pero yo me quedo con lo que dice el Código de Derecho Canónico cuando habla sobre la Eucaristía. Es altamente recomendable que reciban la Eucaristía en la boca y de rodillas. Que ahora nuestros líderes tristemente lo han estado olvidando, bueno, oremos por ellos. Pero el Código de Derecho Canónico, y si mal no recuerdo es el numeral 1397, ojalá y para otra clase se las pueda traer, pero creo que es el numeral 1397, el Código de Derecho Canónico, cuando dice que a nadie se le puede prohibir la Eucaristía, de la manera que él se sienta libre de recibir a Cristo, eh, y especifica sobre todo de rodillas y en la boca. Nadie se lo puede negar y es altamente recomendable que lo reciban de rodillas y en la boca. Entonces, yo esa es mi recomendación. Si se ha normalizado bastante la Eucaristía en la mano, ojalá y no seamos partícipes de eso. No vamos a condenarlo porque nosotros no somos nadie para condenar lo que la iglesia autoriza. La iglesia lo autorizó y bueno, ellos tienen sus razones y Dios les dio el poder a ellos de atar y de desatar, pero que ojalá nosotros no lo hagamos. A mí me duele mucho cuando yo veo a un diácono haciéndolo, porque ellos son los que dan el ejemplo y los demás pues lo siguen. Entonces, yo mi consejo es observen, si nunca lo han hecho, un día pónganse a poner atención y vean cómo limpian el copón y la patena, cómo purifican todo lo que usaron para la consagración de la Eucaristía. Y piensen, ¿yo hago eso con la mano? Y si no lo hago igual, pues algo está mal, porque es claro que en el altar lo están haciendo. Contimayo. Amén. 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 Bueno, bueno, ahora sí ya vamos a terminar porque ya nos pasamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy. Te entregamos a ti toda la gloria, Señor, toda la majestad. Tú eres el santo y el soberano. Y como dice la Escritura, como cuando tú les hablaste a los discípulos, recuerden al final de sus días que solo somos siervos inútiles, que no hicimos más que lo que teníamos que hacer. Por eso, Señor, aquí estamos todos, siervos, inútiles no en el sentido negativo, que no servimos para nada, no, en el sentido de que sin ti no podemos hacer nada. Por eso, Señor, a ti te damos la gloria. Te pido, Señor, por todos aquellos que se han sido bendecidos por esto que hemos hecho juntos, Señor, por esto que tú nos has consagrado y que gratis nos lo diste y gratis lo damos. A ti te damos todo el poder, la gloria y la majestad. Permítenos, Señor, cada vez más profundizar en las Sagradas Escrituras y darnos la gracia de entenderlas y sobre todo de practicarlas. Yo te pido, Señor, por cada una de las personas que ya sea aquí presente en este momento y las que el día de mañana o pasado o en un año lo escucharán, para que sea tu gloria la que se manifieste en ellos, Señor, y en esa gloria tuya nos gloriamos nosotros. Gracias, Señor, por todo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, con eso terminamos. Dios me los bendiga y nos vemos si Dios quiere para el próximo lunes. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones.